Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? Bueno, nosotros estamos de vuelta, esperamos que hayan descansado, disfrutado en familia estos días, muy necesarios para todos porque realmente el esfuerzo que hicieron fue muchísimo, sumamente valorado por todos nosotros, los docentes del colegio y obviamente las autoridades también. Pero bueno, todo hay que continuarlo y hay que seguirlo, así que nos encontramos nuevamente en la clase 9, ¿sí? Ya miren todo el tiempo que pasó y que estamos en esta situación, pero por suerte ya todo mucho más aceitado o trabajado y sabemos de la modalidad. Esta clase 9 es una clase a la cual nosotros la llamamos integradora. ¿Por qué? Porque es un repaso o vamos a relacionar todo lo que fuimos viendo. Fíjense ahí, ustedes tienen las obras que vimos, como ser Ramona Revelada, leímos también Los vecinos mueren en las novelas, pero vimos dentro de Ramona Revelada y Los vecinos mueren en las novelas, que ambas son novelas, vimos el texto narrativo, los tipos textuales en cuanto a cuento y novela, sus diferencias, el tipo de novela de iniciación, la secuencia narrativa, y también vimos uno de los temas importantísimos, el diálogo, la creación del diálogo. Primero, antes de la creación, el reconocimiento, cómo se crea, cómo organiza el diálogo. ¿Se acuerdan de aquella tarea de los tres portugueses bajo un mismo paraguas? ¿Sí? Que ustedes tenían que reconocer dónde estaba el diálogo y colocar bien las rayas. Bueno, eso fue un puntapié y que después ya seguimos trabajando. Como así también fue el tema de la descripción. Descripción que a partir de lo que fue el segmento descriptivo de los cuentos policiales, lo fuimos trabajando, ¿bien? Sus características, cómo se hacía, qué tipos tenía. Luego vimos también cuentos policiales, La Trampa, Jaque Mate, Tres Portugueses, y finalizamos con la tarea en donde ustedes tenían que escribir un cuento policial. Muchísimas de estas narraciones grandiosas, muy bien, y en todo vimos una gran creatividad, que eso es importante y de destacar. Pero tenemos que seguir trabajando. ¿Qué aspectos hay que puntualizar? La ortografía, la redacción, esto de estar el chico, el chico, el chico, podemos utilizar sinónimos, podemos utilizar otro tipo de pronombres, ¿sí? Como para poder reemplazar y que no haya una reiteración. La ortografía, chicos, ustedes conocen cómo se organizan cómo se escriben las palabras. Por ahí lo que hay que hacer es esto que siempre les decimos y que destacamos en esta parte del video. Vuelvan a esas correcciones que les hacemos. Miren que siempre les ponemos, fíjense por favor los comentarios que les hacemos y nos van consultando acerca de ellos y les ponemos, buscar tal otra palabra, o fíjate en lugar de poner de vuelta la misma palabra, el qué, la cual, un sinónimo, y la tildación. Un tema que trabajamos desde primaria, un tema que si yo mismo le preguntamos, ustedes conocen. ¿Cuándo se acentúan las palabras? Si agudas, graves, tienen toda la teoría. Ahora hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Así que nuestro gran desafío de esta mitad de año va a ser que podamos, ya mejoraron un montón y fueron trabajando un montón en eso, pero un poquitito más en cuanto a ortografía, redacción, tildación y los diálogos, ¿sí? Importante de ahora en adelante, sobre todo para esta clase, repasar videos anteriores. Si tuve dudas, reviso las clases anteriores. En el clase anterior, acuérdense que cambiamos de Classroom, vayan a los videos de la clase 2, de la 3, de la 4, para ir repasando. Siempre en los videos explicamos todo lo que se debía hacer y la teoría. Y también los trabajos que les fuimos corrigiendo. ¿Qué vamos a ver ahora? Un nuevo concepto, el cual ustedes ya lo tienen realmente, pero que nos va a ayudar a poder ir repasando todas estas situaciones. Para eso la tenemos a Silvi. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, como les decía la profe, en toda la primera parte nosotros vimos que hay textos que cuentan algo y son narraciones. Vimos que muchas veces incorporan partes en las cuales alguien cuenta cómo es un objeto o una persona, y eso se llama descripción. Y hemos hablado mucho de otra forma de incluir texto, que es el tema de los diálogos, de las conversaciones. Hay distintos tipos de textos que toman los diálogos. En este caso nosotros estamos hablando
de cómo esa conversación, ese diálogo entre los personajes, está dentro de la historia y dentro de la narración. Entonces, vamos a tener cómo se incorpora una conversación dentro de una narración. Y hay dos formas. Una es que el personaje cuente directamente, o sea, que el personaje esté hablando. Ustedes en primaria deben haber visto el texto teatral, y seguramente en el texto teatral veían una rayita de diálogo, o comillas, en el texto de teatro es más común la raya de diálogo, que indicaba que el personaje estaba hablando. O sea, yo me enteraba de la historia a partir de lo que ese personaje iba diciendo. Ese diálogo está puesto en estilo directo, o sea, directamente refleja las palabras de ese personaje, exactamente lo que el personaje dijo, ¿sí? Fíjense en el ejemplo. Está la raya de diálogo, hay signos de admiración, abajo tienen un signo de pregunta, o sea, exactamente cómo se dijo. Vaya, eso sí que es interesante. Eso que está entre las rayas de diálogo es lo que el personaje está expresando exactamente, directamente. Por lo tanto, el narrador, que es la voz que está contando la historia, el cuento o la novela, en este caso, lo que hace es incluir esas rayas de diálogo como signo para que yo me dé cuenta que eso es algo que el personaje está diciendo. ¿Bien? ¿Por qué lo termina ahí? Porque después hace una aclaración. Se frotó jovialmente las manos y señaló hacia la biblioteca. Eso lo dice el narrador, es una aclaración del narrador diciendo de qué manera dijo eso el personaje. Esto está tomado de Los vecinos mueren en las novelas. Sigue hablando el personaje, que recordaremos, es la viejita, ¿no? Dice, soy bastante aficionada a estos relatos. ¿Ha publicado algo? Eso es exactamente lo que la señora Greenwood le pregunta a John Brand, ¿sí? ¿Cómo le contesta a él? Volvemos a tener raya de diálogo. Y dice, sí, un par de novelas, pero no me fue muy bien con ellas. Lo dijo exactamente así. Entonces el narrador transcribe, que ese es un verbo que ustedes utilizan en otras materias, transcribir, copia textualmente lo que se supone que el personaje dijo. ¿Esa es la única manera de que una conversación esté incluida en un texto narrativo, en una historia? No. Muchas veces el narrador elige contar lo que ese personaje dijo. Y eso se llama estilo indirecto. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, primero lo cuenta en pasado, porque yo estoy contando una conversación que ya escuché, que ya ocurrió. En segundo lugar, no es lo que yo digo, es lo que yo escuché o lo que otro personaje dijo. Por lo tanto, los verbos van a estar en pasado, no estoy hablando de mí, no es exactamente mi conversación, estoy contando la conversación de otro, y además tengo que pensar que no tengo por qué ser exacta, tengo que ser exactamente como estaba diciéndolo. Yo puedo tomar lo que dijo esa conversación y transcribirlo en el estilo indirecto con mis propias palabras. Fíjense ahí, el narrador dice, estamos hablando del cuento La trampa. Recuerden que era un narrador en primera persona, era el chico de 14 años que se había quedado solo en la casa. ¿Recuerdan el cuento? El del Falcon. Él dice, luego llamé por teléfono a la agencia del aviso, el truco funcionó, creyeron que era una persona grande y hasta me dijeron señor. Los de la agencia me explicaron que trabajaban en conexión con la compañía de seguro. Eso que está en negrita, me explicaron que trabajaban en conexión con las compañías de seguros, es algo que el narrador nos cuenta que le dijeron. Y está escrito en estilo indirecto, porque yo no estoy escuchando exactamente la conversación. No escucho que alguien le dice, señor, esta es una compañía de seguros, ¿qué necesita? ¿Qué vio? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el narrador, ese narrador que viene contando toda la historia en primera persona, nos cuenta una conversación de otra persona, una conversación en tercera persona. Y por eso se llama indirecto. No es directamente el diálogo, sino indirectamente lo que otro dijo. ¿Bien? ¿Qué tengo que tener en cuenta entre esto del estilo directo y el indirecto? Lo más importante es pensar de qué manera las partes que son dialogadas ingresan en una narración. Esto es fundamental, porque un error muy frecuente es decir, bueno, esta parte está en estilo directo, o esta parte está en estilo indirecto, y es una parte que cuenta el narrador. El narrador habla,
cuenta en toda la narración, con las estructuras que ya vimos, con los personajes que ya comentamos. En las partes en que existe un diálogo, ahí yo puedo prestar atención si el diálogo va a estar en estilo directo o en estilo indirecto. Y ahí tengo que ver la diferencia entre uno y otro. Geno, ¿se lo querés explicar vos? Bueno, lo que hicimos acá es un ejemplo sencillo, chicos, de cómo convertir o cómo pasar un diálogo que esté en estilo directo, ¿sí?, a estilo indirecto o viceversa. Fíjense, como dijo la profesora, la primera marca que veo es justamente la raya de diálogo. Entonces, esto ya me permite saber que el narrador va a transcribir de forma directa, no va a comentar lo que otro dijo, sino va a poner explícitamente lo que se conversó. Habiendo escuchado a todos, comenté a mis amigos. Y pone explícitamente, creo que Mariana tiene razón. Y fíjense, pone una segunda raya de diálogo. ¿Por qué? Porque Mariana dijo esto, pero el narrador va a retomar sus dichos, así como dijo, habiendo comentado, habiendo escuchado a todos, y continúa este mismo narrador. Luego pedí un vaso de agua porque la situación me hacía sentir incómoda. Entonces, el narrador tuvo la oportunidad de, luego de que el personaje dijese algo, seguir comentando, pero este diálogo, lo que el personaje dijo, lo dejó impoluto, no lo tocó. Sí, Silvi. Bien, cuando pasa el estilo indirecto, ese mismo ejemplo, fíjense, yo ya no tengo el personaje hablando. ¿Cómo me doy cuenta? No tengo ninguna raya de diálogo, por lo tanto no hay diálogo directo. Sin embargo, cuando leo la cita, esta del segundo ejemplo, yo estoy viendo que hablaron. Fíjense, el narrador dice, y habiendo escuchado a todos, le comentó a sus amigos que creía que Mariana tenía razón. A continuación, pidió un vaso de agua ya que la situación la había hecho sentir incómoda. ¿Sí? Indirectamente estoy contando el diálogo que les explicó Genoveva al principio. ¿Comprenden la diferencia? Hay que prestar atención en los signos que ya no están, en que los verbos van a estar en pasado, porque ya la conversación pasó, ya ocurrió, ¿sí? Y tengo que prestar atención a esos verbos que son los verbos de decir. No puedo decir dijo. Tendré que decir comentó, aseguró, interrogó, si es una pregunta. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que prestarle mucha atención a esta placa para notar ustedes las diferencias entre un estilo y el otro. ¿Cómo se pasa de lo directo a lo indirecto o al revés? Muchas veces se cuenta el indirecto y yo lo tengo que pasar al directo. Bien. ¿Cómo va a ser la placa siguiente? Otro error que es frecuente y que hemos visto en las narraciones de ustedes es que colocan este verbo del decir, como por ejemplo preguntó, pero cuando van a agregar lo que el personaje pregunta, no le ponen los signos de pregunta. Y de hecho, la marca gráfica que nosotros tenemos para marcar que eso es una pregunta, son los signos de pregunta. Y esto, chicos, no es un error porque no lo sepan, sino que es un error que simplemente se corrige al leer nuevamente la narración o la redacción o lo que estoy haciendo. Continuemos entonces. Fíjense el siguiente ejemplo. ¿Lo querés comenzar vos, Silvia? Dale. Fíjense, acá tenemos al revés. En la primera cita tenemos el estilo indirecto. Alguien cuenta una conversación. José gritó que estaba feliz, que jamás había sentido tanta alegría en su cuerpo, mientras todos los asistentes al cumpleaños le gritaban que lo disfrutara. Acá hay gente que está gritándose cosas, ¿bien? Yo no sé exactamente lo que dijo, no sé las palabras exactas que dijo José, no sé exactamente qué le respondieron. Estoy como narrador, si eso fuera una historia, un cuento, o yo estoy hablando con ustedes, estoy relatando un diálogo que ocurrió, lo relato en estilo indirecto. Por eso hoy decíamos que no es necesario que yo copie exactamente las palabras. Doy la idea. José estaba gritando que estaba feliz y los que estaban en su cumpleaños, que era un cumpleaños sorpresa, también le contestaban. Era un diálogo, era una conversación. Está indirecta. Yo estoy contando que esa conversación ocurrió. Cuando paso al estilo directo, que es el de abajo, lo mismo. ¿Por qué está directo? Lo primero que encuentro son los signos.
Si yo encuentro el signo de raya de diálogo, es que esas son las expresiones exactas del personaje. José dijo, estoy feliz, jamás sentí tanta alegría en mi cuerpo, dijo José. Todo lo que está entre rayas de diálogo es lo que José dijo exactamente con las palabras que utilizó. Por eso tiene raya de diálogo y por eso tiene los signos de admiración. Lo dijo, estoy feliz, jamás sentí tanta alegría. ¿Bien? En la respuesta de sus amigos, disfrutalo, José, le gritaban los que estaban en el cumpleaños. Podrían haberle dicho cualquier otra cosa. Es el mismo ejemplo, uno en estilo indirecto, porque el narrador cuenta que dialogaron, y el otro en estilo directo, porque los mismos personajes están dialogando. José por un lado y sus amigos por el otro. Es muy importante el uso de los signos de puntuación, porque ese es un tema que venimos dando desde la primera clase, esto de cómo se incluye un diálogo, cómo se escribe un diálogo. Y de hecho, cuando veamos teatro, vamos a ver otra vez el diálogo como cosa fundamental. Nosotros permanentemente estamos hablando. Y es importante que sepamos cómo transcribir en lo gráfico, en lo escrito, cómo transcribir una conversación. ¿Bien? Bien, lo dejamos así. Esto va a quedar para que ustedes después lo puedan revisar. En la clase que les vamos a mandar también está explicado, y obviamente siempre pueden consultarnos. Bien, y a continuación, ¿qué tenemos? El inicio de un cuento que se llama Basura, de Luis Armando Verissimo. Él es un escritor italiano. En un cuento, solo le pusimos el comienzo, donde dos vecinos se encuentran ahí dice en el área de servicio, sería el hall del edificio, o el lugar donde donde están los contenedores de basura del edificio, y comienzan a intercambiar palabras a partir de lo que cada uno de ellos observó de la basura del otro. ¿Cuántas cosas dice nuestra basura, no? Nosotros estamos muy acostumbrados, seguramente en su casa reciclarán, vieron que tenemos todo un servicio de reciclado, sacamos la bolsa verde determinado día, hacemos separación de residuos. Los chicos en la experiencia de servicio el año anterior y el otro también anterior estuvieron teniendo la posibilidad de trabajar en una planta justamente de clasificación de residuos. Pero, ¿qué dice nuestra basura? En ellos les da pautas, les da datos para conocer, para aprender del otro, y ahí van sacando conclusiones. Lo que nosotros les presentamos en este cuento es que el cuento está planteado, esto es solamente el comienzo, a partir de un diálogo. Fíjense, todas las rayas de diálogo, ¿sí? Va a ser un intercambio entre los personajes. El cuento es muy sencillo, no les va a traer dificultad, de hecho van a ver, ustedes mismos van a poder observar qué personaje habla, si bien no dice cuál es cuál, ustedes mismos se van a ir dando cuenta, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque luego de la interpretación de este cuento, viene la actividad como siempre hacemos. ¿Cuál es la actividad? Vamos a tener que hacer un cuento acerca de la basura. Atención, cuando hablamos de un cuento acerca de la basura, ¿es copiar el cuento? ¿Es transcribir el cuento? No, de ninguna manera. Sino que a partir del cuento, pensar en qué situación yo podría generar una situación ficcional donde la basura sea como el conflicto. Y fíjense cómo los marcamos. Crear un título a este cuento, tal como lo hicieron en la clase anterior, tiene que tener sí o sí un narrador en tercera persona omnisciente. Debe haber dos personajes que intercambien, ¿sí?, los diálogos. Y fíjense lo que les colocamos. Un diálogo en estilo directo, como mínimo, y un diálogo en estilo indirecto, como mínimo. Como así también debe haber un segmento descriptivo. Fíjense cómo vamos ya relacionando los temas que fuimos trabajando. Y la extensión máxima debe ser una carilla en hoja 4, como hemos ido trabajando, o bien una carilla y media de una hoja de carpeta. Lo que yo les pido, y Silvia también, es esta situación en el sentido de que cumplan, por favor, con las consignas, ¿sí? Si pedimos una hoja, sabemos que ustedes son grandes escritores y les encanta escribir, pero debemos cumplir con la consigna. Parte también
de transitar la escuela es poder comprender la consigna. Silvi, no sé, para si querés terminar la clase. Para finalizar, y no hacerlo tan largo, esta es la actividad de la clase 9, cualquier cosa obviamente nos consultan, y recuerden que la próxima lectura es una novela de una escritora argentina que se llama Graciela Vialet, y la novela se llama El jamón del sándwich, ¿sí? Ya está en el tablón, en el classroom anterior, así que recuerden buscarla y empiecen a leerla, es muy entretenida, les va a gustar mucho, les aseguro, es bien distinta de Los vecinos, es otro tipo de novela, pero tenemos mucho para charlar sobre eso, así que esperamos que los entusiasme. Y bueno, me despido, mucha fuerza, vamos, que falta menos, y vamos que lo están haciendo muy bien. Vamos todavía, muchachada, no se abrumen, prontito nos volvemos a encontrar. Beso enorme para todos.